Hola, muy buenas tardes. En el marco de las clases de agua subterránea, quiero hablarle hoy día sobre la recarga de agua subterránea. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla y vamos a hablar sobre la recarga de agua subterránea. En general, cuando yo tengo un acuífero, tengo que considerar que el balance hídrico del acuífero va a depender de la cantidad de agua que haya en el acuífero, y esa cantidad de agua va a depender de la recarga. Básicamente, si tengo mayor recarga, tengo más agua y por lo tanto tengo más afloramiento y puedo satisfacer usos agrícolas, demanda del ecosistema, distintos tipos de demanda, pero para eso tiene que haber recarga. Entonces la recarga es clave para entender la sustentabilidad de un acuífero. Un concepto que es importante tener en cuenta y que es quizá uno de los conceptos más difíciles de entender en el agua subterránea, que el agua subterránea se mueve muy, muy, muy lento. Cuando nosotros vemos un río, en un orden de magnitud, las aguas superficiales en un río se mueven a la velocidad de 1 metro por segundo, que es más o menos parecido a como podríamos caminar cuando caminamos rápido. En cambio, las aguas subterráneas se mueven en el orden de 1 metro por día. O sea, las aguas subterráneas son 100.000 veces más lentas que las aguas superficiales. 100.000 veces, son muy, muy lentos. Entonces, a lo largo de esta presentación voy a usar este símbolo de la liebre y el caracol para indicarle que esta velocidad del agua subterránea nos generan algunas veces implicancias y limitaciones en los procesos de recarga. Ahora, ¿cómo ingresa el agua a un sistema de agua subterránea? Recordemos por definición que los sistemas de agua subterránea, la definición legal del agua subterránea, son aquellas aguas que están ocultas en el seno de la Tierra. Entonces, ¿cómo ingresa el agua al seno de la Tierra? A través de la infiltración. Y la infiltración puede ser infiltración directa del agua de lluvia o excedentes de riego a través de la zona radicular del suelo, infiltración del agua desde el lecho de ríos y canales, e infiltración y distribución del agua en los macizos de montaña. Esos son los tres grandes mecanismos de recarga. En alguna parte de la cuenca se va a producir infiltración. Eso es lo más importante. O sea, en alguna parte, para que exista agua subterránea, tiene que haber infiltración. Y entonces, para que exista esa infiltración, tiene que haber lluvia. Si no hay lluvia, no hay recarga. Y, y entonces la recarga de agua subterránea depende de la lluvia. Si hay menos lluvia, hay menos recarga y los acuíferos se agotan, como el caso de lo que ha pasado en Ligua Petorca, que es un gran ejemplo de una zona donde los acuíferos se agotaron, o la laguna de Buleo, debido a la escasez de precipitaciones. Cuando empieza a llover un poco más, el acuífero responde y se rellena un poco, como lo que podemos ver en estas figuras, que corresponde a un estudio de una tesis doctoral del señor Yonguel Durán. Entonces, la infiltración es clave. La infiltración es un importante componente del ciclo hidrológico y depende en gran medida del suelo. Al suelo hay que cuidarlo, porque si tenemos un suelo hormigonado, pavimentado, no hay infiltración y no hay recarga. O si se hace un suelo erosionado, tampoco hay recarga. Entonces, el suelo es clave para permitir la infiltración. El agua que se infiltra se almacena en la zona de las raíces y de ahí viene un primer balance, que es el balance que hay entre la demanda de evapotranspiración de la cobertura vegetal, el agua que infiltró y el agua que escapa a través de lo que llamamos percolación profunda, que se transforma en recarga a través del transporte en la zona no saturada intermedia. Entonces, en un primer lugar, en un primer paso, vamos a ver que tenemos este balance entre la infiltración, la evapotranspiración y la percolación profunda. Recordemos que el agua se mueve muy, muy, muy lento y eso da oportunidad a que las plantas, los árboles, a través de sus raíces, extraigan toda el agua que necesitan. Entonces, en general,
la evapotranspiración, la demanda de evapotranspiración, va a controlar la cantidad de agua que va a poder escapar a través de percolación profunda. Por eso que en el caso de Chile, con su clima semiárido, nosotros tenemos que en los meses de verano prácticamente la lluvia ni el riego se generan recarga de agua subterránea, porque casi toda esa agua que queda almacenada en el suelo es usada por la cobertura vegetal para evapotranspiración. En cambio, en los meses de invierno, que tenemos mayor cantidad de lluvia y que hay menor evapotranspiración debido a las condiciones climáticas, es cuando se genera mayor cantidad de recarga. Por eso es que en aquellos lugares donde no hay actividad de riego, los pozos tienden a subir, los pozos someros tienden a subir en invierno y bajar en verano. Ahora, aquí yo menciono la zona saturada intermedia, que puede ser muy profunda, como en el caso de Santiago, aquí son casi 100 metros, en que la recarga va a demorar años en llegar al nivel saturado y por lo tanto en un pozo profundo el nivel freático no debería cambiar mucho y reacciona menos frente a la variación interanual de precipitación. Esta foto es que interesa a la Sociedad Canal del Mar. La física de la infiltración queda determinada por la ecuación de Richard, que nos refleja la diferencia, los componentes de capilaridad y de gravedad en el movimiento del agua. Esta ecuación es altamente no lineal debido a que la relación entre la conductividad hidráulica y el grado de saturación del suelo es tremendamente no lineal. Pero aquí lo que quiero insistir es que hay dos componentes importantes, la capilaridad a través del gradiente de humedad y la gravedad. La capilaridad se refiere a la presencia de aire en el suelo que genera ascenso capilar. Entonces, al cambiar el nivel de saturación del suelo, cuando tengo un suelo más bien seco, la capilaridad adquiere gran importancia y eso es lo que se llama el punto de Marchitez permanente y la capacidad de campo. Cuando el suelo se satura sobre la capacidad de campo, adquiere importancia la gravedad. Entonces, vamos a tener eventos en el verano en que el suelo está seco, en que sencillamente los árboles van a tratar de atrapar la mayor cantidad de agua posible y solamente la recarga va a ocurrir cuando el suelo está saturado en los meses de invierno. Es el mismo principio que decía antes. Ahora, ¿cómo estimamos la recarga? En general usamos un modelo hidrológico como este modelo, el balance Solway, que es uno bastante popular y que, por ejemplo, lo aplicamos en la cuenca de Ningüe y en la cuenca en una cuenca de Coquimbo, en Punitaqui, para hacer estimaciones de recarga. Aquí hay algunos artículos que hemos desarrollado estudiando la recarga. En el caso de Punitaqui, con el doctor, mi gran amigo Ricardo Yersun, él hizo un fóndese y estimó recarga en la cuenca del Punitaqui, y aquí apareció una cosa interesante, que la recarga se produce principalmente en años muy húmedos, nuevamente, o sea, la recarga depende de la lluvia. Pero hay un concepto que es importante, que es el concepto de la superficie de intercambio. Y aquí me voy a tomar la libertad de volver algunas láminas hacia atrás, a esta imagen. Para que haya recarga, tiene que haber una gran superficie de la cuenca que esté saturada, porque en realidad la tasa de infiltración va a depender del suelo. Vemos en esta ecuación que es bastante compleja la física de la infiltración y va a estar limitado por las características del suelo. Entonces, en un metro cuadrado, la tasa de recarga va a estar limitada por las características del suelo. Entonces, para que haya más recarga, necesito mayor superficie saturada. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando haya una gran lluvia. Y por eso es que los resultados de Ricardo Yersun nos reflejaron que hay una mayor cantidad de recarga en el acuífero en aquellos años que hubo mayor precipitación. En cambio, en zonas de suelo granítico, como lo es en el caso de Ningüe, acá en la región de Ñuble, vamos a tener que las características del suelo limitan la recarga. Con mi amigo Jamil Uribe hicimos un análisis de recarga en su tesis de magíster y nos enfocamos en la cuenca del río Lonquén, que es muy vulnerable porque tiene periodos muy secos en el verano y grandes avenidas en el invierno. ¿Por qué ocurre eso? Es por el suelo.
Al analizar primero, esto fue el año 2003 con Hamill, determinamos que las tasas de recarga eran extremadamente bajas. Entonces todavía en esa época no sabíamos, pero la respuesta intuíamos que se debía al suelo. En general, como les digo, en el verano la cuenca está muy seca y en invierno se producen grandes inundaciones. ¿Por qué ocurre esto? Por las características del suelo que controlan la infiltración. Eh, Otro gran amigo mío, que es el profesor John Selker de Oregon State University, él trabajó en esta zona y determinó, y él fue el que se dio cuenta de que las grietas, las fisuras que hay en el suelo, controlan la infiltración. En el verano, este suelo, que es un suelo arcilloso, se contrae, se seca, está tan seco que se contrae y se abren verdaderos sistemas de fisura, que son grietas enormes, en que todo el agua que cae en verano, que es muy poca agua, pero hay algo de agua, se almacena en estas fisuras y esto alimenta pequeñas vertientes que hay en el secano interior. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ya empieza a haber un poco más de lluvia, las fisuras se sellan porque el suelo arcilloso se expande, esto se llama arcilla expansiva, y al cabo de unos 100 milímetros de precipitación, sencillamente ya no hay recarga. Entonces, el suelo controla la recarga, la capacidad de infiltración. En ríos y canales vamos a tener otro tipo de recarga, porque ahí sencillamente el suelo está siempre con lluvia, o sea, con agua, perdón, dije mal. En el lecho del río siempre está con agua, y si el río está sobre el acuífero, hay un movimiento de agua desde el río hacia el acuífero, por física, de mayor nivel de energía potencial a menor nivel de energía potencial. Entonces, el río recarga el acuífero y la capacidad de recarga va a estar controlada por una cosa que se llama la conductancia, que es este conjunto donde aquí está el ancho del río, el largo del río y la conductividad hidráulica del espesor del lecho del río y perdón, la conductividad hidráulica del lecho del río dividido por el espesor del lecho del río. Esto yo lo puedo mapear, aquí hay unos datos que tomé en terreno hace algunos años, y esto calza muy bien con una ecuación. Entonces, resulta que las características del lecho del río van a controlar la capacidad de recarga que tiene el río sobre el acuífero. En este caso, el río Laja y el Porcura son ríos que recargan bastante rápidamente el acuífero que está conectado a dichos cauces. Otro río que recarga el acuífero es Ñuble, que produce una recarga que pasa por el acuífero y el acuífero después descarga en el río Gato. Entonces, hay efectos de los ríos sobre el acuífero al recargar, también en algunos casos al descargar agua. Yo les mencioné que los pozos superficiales, los pozos Noria, en general uno esperaba que los pozos Noria bajaran en el verano porque no hay lluvia y subieran en invierno porque hay lluvia. Esa era la condición con que yo crecí en Quilpué, una zona donde no hay riego, pero eso lo veíamos. Bueno, cuando llegué al Valle de Peumo me encontré que los pozos subían en verano y eso fue como una bofetada que recibí en la cara. ¿De qué me hablan? Pero si esto es al revés de lo que yo he visto siempre. Bueno, la experiencia de la gente que vive en este valle es que los pozos suben en verano. ¿Cómo eso es posible? Es por el efecto de la red de riego sobre el acuífero. Resulta que el valle es un valle agrícola con una agricultura intensiva que está lleno de canales de riego y los canales de riego no están revestidos. Por lo tanto, cuando se inicia la temporada de riego, ya hay riego, hay recarga. Y la recarga debido al riego es un 75% de la recarga total que tiene el acuífero y la lluvia es solamente un 25%. Por lo tanto, ese acuífero está permanentemente lleno, pero principalmente recargado por la red de canales. Y se produce esta condición. Cuando el canal está seco, el nivel del acuífero está controlado por el nivel del río. Entonces, se produce un drenaje hacia el río, pero cuando el canal se llena de agua durante la temporada de riego, sube el nivel freático porque hay recarga desde el canal y sube en la napa. Y eso es lo que la gente de Peumo lo encuentra de lo más normal de la vida, y yo la verdad es que no lo podía creer al principio. Otra fuente de recarga que en realidad recién se empezó a hablar de la recarga de frente montaña en el año 2004 con un paper de John Wilson. Aquí hay otro paper del año 2012 que ya se estaba generando las primeras
publicaciones sobre la recarga del frente de montaña. Y aquí resulta que hay algo que es realmente lógico, porque cuando nosotros hablamos de precipitación, hablamos del efecto orográfico y sabemos que en las montañas hay mayor cantidad de precipitación. Por ejemplo, en Chillán llueven 1000 milímetros al año y en las Trancas llueven casi 2500 milímetros al año por el efecto orográfico. Entonces la montaña recibe más precipitaciones. Y lo que ocurre que la montaña es un sistema de rocas fracturadas con valle, con suelo muy permeable, nuevamente tenemos la infiltración, que almacena agua en las fracturas y esa agua va a generar pequeñas vertientes en la montaña y va a transmitir agua hacia los acuíferos que están conectados al pie de la montaña. Ahí nuevamente está el rol de las montañas como las torres de agua. Entonces, eso es lo que se llama recarga del sistema de montaña, que puede ser directamente desde la montaña a través de la infiltración y el movimiento de agua en la zona, en la fractura, la infiltración que ocurre en los valles de montaña, que es lo que nosotros localmente conocemos como veranada, pero que en los Andes tropicales hablan de los páramos, y la infiltración que también ocurre en el piemonte o en la precordillera, como llamamos acá en Chile, que es la zona donde hay infiltración desde los cauces y infiltración de la lluvia, zona terreno muy, muy permeable. Entonces, ahí hay mecanismos, como este que está este paper, pero me gusta más esta imagen que refleja la recarga distribuida de montaña que recibe el acuífero del Valle de Aconcagua. Entonces, ¿cómo se conduce esta recarga? A través de las fracturas. Ahora, aquí hay un concepto importante que se refiere a la conectividad de las fracturas. Esto va a ocurrir en la medida que los campos de fractura estén conectados y nos permitan conducir el agua hacia el acuífero del Valle Central. Entonces, los sistemas de montaña, esto representa el caso de la cuenca del Punitaqui, van a distribuir agua y van a generar caudal en los esteros que drenan estos sistemas de montaña. En el caso del Liguillín, nosotros tenemos un río que recibe activamente recarga el sistema de montaña, y eso es porque el río Renegado infiltra agua al sistema de agua subterránea, y ese sistema de agua subterránea descarga en el río de Guillén. Es una cosa muy, muy interesante, y que ya los usuarios de agua del río de Guillén lo sabían desde hace muchos años, pero no sabían de dónde venía esa agua. Lo que ocurre es que el Renegado es un río que pierde agua, significa que es un río que recarga el acuífero. Y la recarga se produce en el Valle Renegado, donde el agua infiltra a través del suelo muy permeable. Nuevamente el rol del suelo, se fijan, un suelo permeable permite la asistencia de recarga. Y la recarga se va a mover a través del sistema de rocas fracturadas y a través de la conectividad de los campos de fractura. Las vertientes drenan en esta parte. Y son casi 5.000 litros por segundo que están drenando en forma permanente al río de Guillén. Entonces, el suelo es clave acá. Un suelo muy permeable permite que el agua infiltre. Yo he estado en lluvia, yo he estado durante una temporal con alta lluvia, parado en esos suelos y absolutamente toda la lluvia infiltra. La tasa de infiltración es altísima. Y esa agua se mueve a través de los rellenos de rocas fracturadas que cubren el Valle del Renegado, por lo tanto se mueven muy rápido y descargan en las vertientes del Liguilla. Es una cosa espectacular. Casi 5.000 litros por segundo de un flujo constante de vertientes. Entonces, la recarga es un proceso bien interesante que va a responder a las leyes de la física, las características del suelo, la cantidad de agua que precipita. Pero al estudiarla comprendemos que la sustentabilidad del acuífero va a depender de las precipitaciones y de la protección de las zonas de recarga. Y ese es un concepto muy importante que deben mantener en el futuro. Muchas gracias, espero que le haya quedado claro y nos vemos en un próximo video. Chao.